Pues Johann Heinrich Pestalozzi es uno de los clásicos de la pedagogía. ¿Qué es un clásico? Un clásico es más o menos una persona que en su obra muestra un cierto factor intemporal, es decir, que se refiere a cuestiones que después abren todo un nuevo campo de conocimiento. Hay que reconocer que artículos sobre Pestalozzi hay en casi cada manual de pedagogía desde tiempos inmemorables. Y casi me atrevería a decir que no hay ningún pedagogo, ninguno que tiene el mismo oficio que yo, que no haya escrito en su vida algún artículo, algún trabajo sobre Pestalozzi. Aún iría más, ¿no? Hay toda una rama de la pedagogía académica que se ocupa, que vive de la interpretación de Pestalozzi. Hay sociedades que hacen congresos anuales, hay publicaciones de revistas regulares y últimamente incluso hay algunas publicaciones actuales. ¿A qué se debe esta popularidad continua de la obra de este hombre suizo que vivió ya hace 2 siglos? Creo que se puede explicar con su preocupación de los pobres y desfavorecidos de su época. Él, que era un gran seguidor de Rousseau, pues amplió el ámbito de validez de la teoría de este y entendió que también se podían solucionar los problemas sociales mediante la educación de los pobres y desfavorecidos, sobre todo defendiendo un concepto de educación familiar. Pestalozzi nace en 1746 en el seno de una familia comerciante. A los 5 años de edad, su padre muere y es criado por su madre, su abuelo y una sirvienta. La madre decide quedarse en la ciudad, no irse a otro sitio, porque allí va a tener una mejor educación. Pestalozzi ingresa en una escuela de latín. Un comentario en su memoria sobre esta fase de su vida revela varias características personales que iban a estar presentes en toda su vida. Más que la comprensión en sí misma, siempre ha sido más importante para mí entusiasmarme sentimentalmente con los objetos de conocimiento que tenía que aprender que el ejercicio práctico de los medios para su realización. Se puede interpretar esta autocrítica como una referencia a ciertas lagunas en sus conocimientos gramaticales y en particular a su ortografía que nunca correspondió al estándar de su época, pero sobre todo como un comentario sobre su tendencia de elaborar siempre grandes proyectos sin comprobar si estos pudieran realizarse en la práctica. Muchos de sus proyectos fracasaron porque Pestalozzi no dedicó suficiente esfuerzo a investigar las condiciones previas imprescindibles para convertirlo en un éxito. No obstante, Pestalozzi mismo no parece interpretar su salida de la escuela de latín, el Carolinum, antes de tiempo como un fracaso temprano en su vida, como si lo hicieron algunos de sus biógrafos. La reconstrucción de sus motivos es difícil, pero su renuncia a continuar sus estudios con 2 años académicos de estudios teológicos podría estar relacionada con su abandono de la idea de convertirse en cura protestante. En esta fase de su vida, Pestalozzi consideró la posibilidad de estudiar Derecho, sobre todo con el fin de poder ayudar a las casas desfavorecidas en el futuro. Pero sus planes no se materializan. En estos años destaca la participación del joven Pestalozzi en la Sociedad Helvética, una asociación de burgueses liberales de Zúrich que leen, por ejemplo, las obras de Rousseau, que muchos autoridades consideran nocivas. Además, esta sociedad se encuentra frecuentemente en una situación de conflicto con los gobernantes de Zúrich, de manera que Pestalozzi se ve obligado a abandonar la idea de buscar un empleo público. En Zúrich conoce a Ana Schultes, que es 8 años mayor que él. Es de una familia pudiente y la familia está en consideración porque sospecha que Pestalozzi está con ella por dinero. A pesar de eso, insiste en casarse por amor, que es un acto de rebeldía en aquella época. Se escriben 400 cartas y al final se casan. Después de casarse, se van al campo siguiendo las ideas de Rousseau y alquilan una finca llamada la Finca Nueva. Pestalozzi intentó dedicarse al cultivo del algodón, puesto que no seguía los consejos de los demás agricultores, fracasó. Siguiendo esto, se intentó dedicar a comercializar el algodón, pero también fracasó, puesto que era una persona muy joven y lo querían timar. Finalmente, Pestalozzi intentó iniciarse en la educación de los niños pobres. Él tenía muchos niños en su finca que eran maltratados en otras, por eso él lo que quería conseguir era dar una educación básica, enseñarles a leer y escribir y tratarlos con mucho cariño.
Pestalozzi explica los principios de su pedagogía a través de unas cartas dirigidas al profesor Nikolaus Chakler, por las cuales le pide ayuda financiera. Para Pestalozzi no hay que educar al pobre y darle alojamiento en instituciones, ya que después de esa estancia vuelven a un mundo muy diferente al que han vivido en dicha institución. Por lo tanto, el principio de educación para los pobres debería ser: hay que educar al pobre para la pobreza. Su objetivo consiste en hacer la vida del pobre más llevadera. Además de adquirir las técnicas culturales y elementales, los jornaleros y trabajadores industriales pobres deberían formarse en la economía doméstica, la agricultura y no una industria. La institución caritativa tiene que imitar el mundo de los futuros niños. Los niños tienen que aprender a someterse a la voluntad del otro. Después del fracaso de su proyecto, por falta de fondos, Pestalozzi se convirtió en escritor. Su obra Leonard Nigel tiene mucho éxito entre la burguesía y el público. Se trata de una novela didáctica que pone sus teorías sobre la reforma social a través de la educación. Un hombre de buen corazón que hace muy desgraciado a su mujer y a su hijo. Vivía en Bonal, un albañil. Se llamaba Leonardo y su mujer Gertrudis. Tenía 7 hijos y ganaba un buen jornal, pero también tenía el defecto de dejarse arrastrar harto a menudo a la taberna. Una vez dentro de ella pedía a los escribos. Desgraciadamente hay en nuestra aldea pícaros que hacen sus pacutillas echando a los hombres honrados e ingenuos y sangrándoles muy lindamente la bolsa. Conociendo a buen Leonardo, arrastrábanle con harta frecuencia al juego y la bebida, con lo que no tardaban en gustarle el fruto de su trabajo. Pero cuando esto ocurría por la noche, no dejaba de arrepentirse a la mañana siguiente. Y al ver a Gertrudis y a su hijo pasando escasez por su culpa, condolíase interiormente, temblaba y lloraba a escondidas. Gertrudis era la más excelente mujer del pueblo, pero la incontinencia de Leonardo amenazaba ponerle a ella y a sus sanotas hijos en el trance de perder a un tiempo a su padre y la choza en la que vivía, viéndose quizás separado y teniendo que andar errante de un lugar a otro en la más extremada miseria. El tema principal es el destino de la comunidad. Pestalozzi quiere descubrir las causas del declive moral de la población rural y por tanto así eliminarlas. Se trata de la utopía de un orden social premoderno, un mundo sano y salud. Algunas interpretaciones destacan el tratamiento de la cuestión social en la obra, también denominado natal. Igualmente destaca la comprensión de la familia y el Estado en los términos de un modelo patriarcal. Una forma esencial para comprender la filosofía social de Pestalozzi es su ensayo sobre la legislación e infanticidio. Pestalozzi argumenta contra pena de muerte a las mujeres solteras que mataban a sus hijos recién nacidos. Sus argumentos principales son: la pena de muerte no detiene a las madres solteras decididas. Las madres solteras no tienen la libertad necesaria cuando cometen un crimen. La causa principal del crimen es la hipocresía de la sociedad. Para evitar el gran número de infanticidios, el Estado debería dejar de prohibir el coito extramatrimonial. El Estado no debe exigir que las mujeres solteras no se queden embarazadas. Un niño ilegítimo solamente implica un perjuicio para el Estado en cuanto no se le eduque bien. Un niño ilegítimo es útil para la humanidad, educándolo bien, y para su padre y su madre es un símbolo de su condición humana y un medio para su mejora, en cuanto se les permita quererlo sin limitaciones. En 1798, Pestalozzi se hace cargo de un instituto para huérfanos de guerra en Stans. Sobre esta experiencia redacta su carta de Stans, resumiendo su pensamiento pedagógico y social. La carta presenta su concepto de educación popular. Pestalozzi quiere colocar a los niños en un ambiente y una condición hogareña sencilla pero pura. Lo que previamente quiso era probar con su experimento que aquellas ventajas que ofrece la educación hogareña tenían que ser limitadas por la educación pública. Pestalozzi desarrolla su teoría del método de la educación moral. Existen 3 fases. El logro de una actitud afectiva moral, mediante unos sentimientos puros, una ejercitación moral, mediante la autosuperación y el esfuerzo en aquello que es justo y bueno. Y por último, la formación de una mentalidad moral a través de la reflexión y la comparación de situaciones que implican el derecho y la moralidad.
y en las cuales el niño se halla ya por su existencia y su ambiente. Pestalozzi aplica castigos físicos contra los niños, en cuanto se muestren duros y salvajes. Le parece necesario debido a los hábitos malos de los niños abandonados durante mucho tiempo. Se puede imaginar una educación sin castigos en las condiciones sanas en una familia. El aprendizaje está muy relacionado con el trabajo. Pestalozzi quiere alcanzar el tercer nivel, la reflexión, mediante una presentación de ideas muy sencillas ante los niños. Les ofrece el modelo de una existencia humana sencilla en la pobreza que es su destino. Según Pestalozzi, la instrucción es el fundamento de todo conocimiento, entendida como acto espontáneo y creador por el que el niño es capaz de representarse el mundo en el que le rodea. Está manifestándose en tres leyes que son la forma, la palabra y el número. La forma sería observar, escribir, medir y dibujar. El número está basado en las relaciones métricas y numéricas. La palabra es familiarizarle con palabras aquellos objetos que les son conocidos. El objetivo de la educación es la formación de cabeza, corazón y mano. La cabeza significa la vida intelectual, el corazón la vida moral y la mano la vida práctica. En 1805 se trasladó a Yverdon, que era un instituto. En 1805 trasladó la escuela a Yverdon. Esta atrajo discípulos y visitantes de toda Europa, tales como Frober o Fichte. Algunos de ellos propagaron el método de Pestalozzi en sus propios países. La escuela de Yverdon era un instituto, estaba basado en un instituto mixto y una escuela elemental, donde se le daba importancia a la higiene, al desarrollo corporal, a los trabajos manuales, y la educación moral está fundada en el respeto y en el amor. Quiero explicar brevemente el principio de la intuición. Intuición es una traducción y, como todas las traducciones, no reproduce bien las connotaciones de la palabra original. La palabra original es Anschauung, una palabra alemana que se compone en tres partes. El centro es un verbo. Se trata del verbo schauen. Schauen significa mirar una cosa. La sílaba an significa que se dirige la atención intencionalmente hacia un objeto. Al final de la misma función que el español ion, es decir, que sustantiviza un verbo. Anschauen no solo claramente el sentido de dirigir la atención visual hacia un objeto, sino también tiene un sentido metafórico que quiere decir la concepción de algo en la vida.